Si está en su casa ahí en esta noche, también póngase de pie, ¿por qué no? Vamos a comenzar a alabar y a bendecir el nombre de nuestro buen Señor. ¿Cuántos están esperando la lluvia del Espíritu Santo en sus vidas? Cantamos. Me puede acompañar con sus palmas, ¿eh? Oscuro, los vientos hoy van a cambiar bajo mis pies. La tierra espera el tiempo de tu lluvia, oh Dios. Declare conmigo, hoy va a llover. A ver cómo dice, es agua viva que deseamos, ven y llénanos con fuego santo. Llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, estoy sediento, pero espera poder en ti soñar otra vez. Si puedo ver, el tiempo está cerca para danzar una vez más. Dígalo con fe en esta noche, hoy va a llover. A ver cómo dice, es agua viva que deseamos, ven y llénanos con fuego santo. Llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, estoy sediento, pero canto. Llueve, llueve. A ver esa palma, que se escucha el ruido de la lluvia en esta noche. Es el Espíritu Santo de Dios que está llenando este lugar. Aplaudimos sobre tu cabeza. La voz de la iglesia, como dice, llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, estoy sediento, pero canto. Estoy sediento, pero canto. Llueve, llueve. Que se escuche ese aplauso y es para el Señor en esta noche. Ya se escucha la lluvia. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios, de poder alabar juntos? Los invito a proclamar con esta canción que Él es nuestra herencia y que queremos estar siempre en su luz. Amén.
Está por comenzar. Amén. Permanecerá.
Eso me pasa porque los iba a retar por no cantar. O si cantaron, no sé, abajo del barbijo. A pesar de los tiempos cada vez más difíciles que nos toca vivir, qué bueno es que podamos proclamar que algo nuevo va a empezar. Con fe en nuestro corazón. Y puede empezar acá con nosotros, sus hijos. A veces es como que hasta nos estremece un poco, ¿no? Ver tantas malas noticias a nivel país, a nivel mundial. No sabemos hasta dónde va a llegar tanta maldad. Pero la verdad es que en su palabra ya estaba escrito, ¿no? Que la maldad iba a ir en aumento. Y Jesús, antes de ir a la cruz, oró por los que ya creían en Él y por los que iban a creer. O sea, oró por vos, oró por mí. Y dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Así que mientras confiamos que estamos bajo la sombra de sus alas, no debemos dejar de ser luz. Y un versículo que me gusta mucho en 2 Corintios, versículo 6 del capítulo 4, dice: porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Y San Juan en el capítulo 1 dice: la palabra, es decir, Jesús, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Nada puede destruirla. Cuanto más oscura, creo, es una habitación, más brilla una lámpara, ¿no? Así que cuanto más profunda sea la maldad, más vamos a brillar los hijos de Dios con la luz de Cristo. Así que yo te invito a que con nuestra alabanza le demos gracias porque un día esa luz llegó a nuestro corazón y pidámosle que esa vida siga desbordando, que es Él mismo, que siga llenando nuestro corazón, desbordando hacia los que no lo conocen. Los invito a que cantemos juntos.
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor del Rey, vestido en majestad. La tierra le está cubierto está de luz. Venció la oscuridad. Tiembla su voz. Es Dios. Si cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
aplauso al Señor. Lo que acabamos de cantar es profético. El Señor es el que hace esas cosas que quizás no vemos, que no entendemos, que no conocemos. Él hace milagros. Dios sigue haciendo milagros. Levante su alabanza, su adoración, porque su mano está extendida. Su mano no se cortó, no está condicionada a una economía o a un gobierno. Su mano sigue haciendo milagros sobre cada uno de nosotros. Aquellos que han recibido milagros en este tiempo, levante su mano y dele gloria a Dios. Alabe el nombre del Señor, porque hemos visto la mano de Dios. Hoy entre nosotros hay gente que estuvo en lecho de enfermedad, de muerte, y hoy está acá alabando al Señor. Por eso proclame el nombre de Cristo, exalte a Cristo, bendiga el nombre de nuestro Salvador. El Señor te sostuvo, Él lo hizo. Su mano misericordiosa estuvo en medio de tu hogar, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio de la soledad. Él estuvo ahí y Él seguirá estando. Él no se bajó de la barca, Él sigue navegando contigo. Él tiene el control, Él tiene el timón. No hay temor que pueda prevalecer, porque Cristo está en medio nuestro. Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay infierno, no hay amenaza, no hay potestad que pueda levantarse contra los hijos del Rey. Ahora sí declaramos que Él sigue haciendo milagros. Establecemos su reino y establecemos su voluntad en nuestras vidas. Dios te bendiga, Iglesia de Cristo. Bendecimos los que están aquí presentes y aquellos que están siempre conectados desde su hogar. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque hoy vamos a hablar asuntos del reino. Cada vez que venimos a la casa del Señor, obviamente que se tratan los asuntos del reino. Si no, no tendría sentido. Muchos esperan ansiosamente que los citemos para poder congregarse. Otros, como decía hace un momento, están ahí conectados firmes desde su hogar. Y otros están desconectados. Pero también hay una palabra de Dios para esa gente. También hay una palabra del reino de Dios y su justicia para esas familias, para esos hijos pródigos, para aquellos que están lejos. Algunos están lejos espiritualmente, otros están físicamente lejos, pero Dios ama y en su infinita misericordia Él quiere hablarnos. Así que nos preparamos para oír su palabra y yo les invito a aquellos que tienen su Biblia que puedan acompañarme al libro de Mateo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y 2 como plataforma para iniciar lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro y porque sigues haciendo milagros. Qué bueno es descansar en Dios y saber que hay una certeza de que el Señor sigue haciendo milagros. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos vieron un milagro en estos pocos días? Amén. Acá hay una familia que vio un milagro. Y yo creo que si tuviera la oportunidad de charlar con cada uno de ustedes, cada uno me diría, sí, yo vi un milagro, vi algo de parte de Dios. Nosotros seguimos testificando de lo que Dios hizo con el lugar que el Señor nos entregó en plena pandemia. Miren si Dios no hace cosas muy raras, pero ¿saben qué? Son raras para el mundo, para nosotros son milagros. Así que seguimos glorificando a ese mismo Dios. El libro de San Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas son palabras de Jesús haciendo referencia a la predicación o a la prédica que lo antecedió, a la prédica justamente de Juan el Bautista. Y hacía referencia al reino de los cielos. Y cuando nosotros decimos la palabra reino o el concepto reino para el mundo natural, es muy diferente a lo que verdaderamente Cristo estaba predicando. El concepto de reino para cualquier persona natural, hoy en día no existen gran cantidad de gobiernos monárquicos. Hay muy pocas monarquías que en realidad
es una fachada porque no ejercen el poder ejecutivo de una nación, sino que bueno, es como que quedaron de los tiempos antiguos, pero existen y si nosotros nos ponemos a pensar en monarquías, bueno, nos imaginamos esas revistas famosas donde aparecen esos vestidos lujosos y esa gente muy ostentosa y también con muchas problemas y también con muchas cuestiones sin resolver. Pero bueno, esa es la imagen que se nos puede aparecer cuando hablamos de reino. Sin embargo, es totalmente diferente al reino que Cristo vino a manifestar, al reino que nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar. No hay paralelismo, no hay punto de comparación, sino, imagínense, remontémonos a la época en que Jesús caminó por esta tierra, el rey que gobernaba en esos tiempos a los judíos era el rey Herodes Antipas. Y era una persona totalmente perversa, una persona malvada que no tenía escrúpulos, que le había sacado la esposa a su hermano, que por influencia de su propia esposa había mandado a matar a Juan el Bautista. O sea, un reino totalmente distorsionado, algo perverso. Obviamente coincide con lo de estos tiempos, rodeado de lujos y rodeado de placeres. Pero nada, absolutamente nada que ver con el reino al que Cristo se estaba exponiendo o estaba manifestando. De hecho, es tan así que el mismo Jesús, cuando ya había sido entregado y cuando estaba delante de Pilato, pocas horas antes de ser crucificado, él mismo tuvo que ocuparse de explicarle ante Pilato, qué difusión había o qué diferencia había entre esos dos reinos. Porque este hombre decía, ¿cómo puede ser que si algunos te proclaman rey de los judíos y estés en esta condición donde vas a ser ejecutado? Entonces, humanamente no había una explicación, pero el Señor Jesús le dijo claramente a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Probablemente Pilato no haya entendido lo que Jesús les estaba diciendo, pero a nosotros nos queda una referencia y nos queda una certeza de que cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando con ningún paralelismo que tenga que ver con los reinos naturales. Para ir avanzando en la palabra nos encontramos con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo también les tocó explicarle a la iglesia que el reino de Dios nada tenía que ver con lo que parecía o aparentaba. Y es muy interesante lo que Pablo ahora les voy a compartir lo que Pablo les habla a los romanos. ¿Por qué? Porque parece que había unas cuestiones, algunas diferencias. O sea, cosas que pasan hoy en día también. Dentro del mundo cristiano, dentro de la iglesia, a veces hay cuestiones sin resolver. Pequeñas diferencias. ¿Y por qué les digo esto? Porque Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida, parece que por ahí venía la cosa. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Siempre va a haber cuestiones por resolver, aquellas pequeñas diferencias que hay. Que si el bautismo de una manera, que si el bautismo de otra, que si el pelo, que si la pollera, que si el vestido, que si el calzado, siempre va a haber algo. Pero ¿saben qué, Iglesia de Cristo? Cuando están los frutos del Espíritu Santo, ¿saben qué? El reino se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay gozo, hay paz y hay esperanza, que no tienen que ver con esta tierra. Entonces ahí vemos que el reino de Dios está sobre esas cosas y que se vuelve a sentar lo que Pablo les hablaba a la iglesia de los romanos. No es la comida, no es la bebida, no es la forma en que comas o la forma en que camines o la forma en que te vistas lo que hace que seas partícipe del reino. Va mucho más allá y tiene que ver con otros puntos que no tienen que ver con lo que se entiende naturalmente. Hay un encuentro que casi siempre que me toca predicar hago una pequeña referencia y es el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo.
¿Por qué? Porque es tan profundo lo que pasó en ese momento. Jesús, este hombre se acerca al maestro en busca de respuestas y porque internamente tenía una gran incógnita. Él quería saber quién era ese personaje del cual todos hablaban y del cual algo se estaba manifestando y que sabía él que no era natural. Pero saben que él se acerca en busca de respuestas. Sin embargo, yo creo, no lo registra la Biblia, pero yo creo que se encontró con un enigma mucho más grande. ¿Por qué? Porque él tratando de entender lo que esta persona o este personaje estaba hablando, le crea una cuestión mucho más complicada, porque el Señor Jesús le plantea que para entrar al reino de los cielos debía nacer de nuevo. Imagínense, pensemos naturalmente si eso es posible. Por supuesto que no. Ni siquiera a un pequeño recién nacido podemos lograr que vuelva a nacer, naturalmente hablando. Pero la revelación vino en el transcurso de la conversación y el Señor le dice que había que nacer no de la carne, sino del Espíritu. Y ahí estaba ese nuevo nacimiento. Entonces lo puede hacer un niño, sí. Entonces lo puede hacer un adulto, lo puede hacer un anciano, sí, por supuesto. Hay un nuevo nacimiento que no tiene que ver con las cosas naturales, que no tiene que ver con los reinos naturales, sino que tiene que ver con lo que es del Espíritu. Y ese tiene que ser el antes y el después. Ese nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, ¿a qué? A lo que es del Espíritu. A lo que tiene que ver con el gozo, con la paz, con la plenitud en Cristo y que nada tiene que ver con las cosas naturales. Hay personas que viven muchos años de su vida llevando pesadas mochilas en sus espaldas, donde hay frustraciones, donde hay heridas y no conocen de ese nuevo nacimiento. Escucharon la palabra. Algunas cosas tomaron, otras no, pero nunca lograron nacer de nuevo. Entonces sus espaldas están cansadas, sus piernas están cansadas, sus lomos están cansados. ¿Por qué? Porque siguen llevando en sus espaldas esas pesadas cargas. Y si hablamos de reino, tenemos que hablar mucho de lo que Cristo enseñó, porque si usted toma los evangelios se va a encontrar con cientos de enseñanzas donde Jesús hablaba del reino de los cielos. Pero yo me tomé dos que son muy simples y muy sencillas, pero muy interesantes, porque el Señor lo habló a través de parábolas, a través de ejemplos, a través de ilustraciones. Y dos de las parábolas que enseñó acerca del reino de los cielos son muy interesantes porque dice el Señor que el reino de los cielos es semejante a un hombre que buscando, ¿cuántos están buscando? Él estaba buscando y dice que encontró en un campo un tesoro. Entonces dejó ese tesoro escondido donde estaba, vendió todo lo que tenía y volvió por él. Compró ese campo y ya no era solo propietario del campo, sino también de ese tesoro. Así dice el Señor, es el reino de los cielos. Segunda parábola, segundo paralelismo. Un mercader, alguien que se ocupaba de recoger o de conseguir piedras preciosas, joyas muy valiosas. Dice que encontró la mejor de todas las perlas, la más valiosa de todas. Y también enseña el Señor que fue y vendió todo lo que tenía para ir a comprar esa piedra preciosa. Así, dice el Señor, es el reino de los cielos. Entonces de repente alguien que escucha como medio ahí por arribita y dice, bueno, entonces el reino de los cielos se compra. Tiene un precio, tiene un valor, ¿se compra o se vende? Y esa no era la enseñanza, porque lo que el Señor estaba manifestando a través de esto es que sí que el reino de los cielos tenía un gran valor, una gran importancia. No se podía comprar y no se podía vender, pero no era para cualquiera. Porque también enseña el maestro en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. También dentro de esta enseñanza
hay puntos para descifrar, porque alguien me podría decir, bueno, entonces el reino de los cielos se gana por mérito propio. Me voy a esforzar, me voy a proponer y yo voy a ganar el reino de los cielos. Y no es así. No se compra ni se vende, no se gana por un mérito propio. Entonces, ¿cuál es el secreto? Hay un camino, sí que hay un camino. Y también dice la Biblia que es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva al reino de los cielos y a la vida eterna. O sea, cualquier camino me va a llevar, como dice el mundo, todos los caminos conducen a Roma. Y hoy la filosofía del mundo es esa. Cualquier camino te lleva a Dios o cualquier camino que vos te sientas bien o que vos elijas va a estar bien. Y no es así, sino que hay un solo camino. Y muchas veces será estrecho y será difícil. Y habrá que pagar un precio que no es con dinero, pero es con búsqueda, es con determinación. Y hay un grupo de personas que entran por ese camino. Y usted piense ahora y medite en su corazón y proclámelo con fe. Yo voy a estar en ese camino. Yo quiero estar en ese camino. Yo voy a pagar ese precio. Yo voy a determinarme para llegar a ese lugar donde Cristo está, donde Él prometió una morada para nosotros. Hay un grupo de personas que está ahí. Y para esto quiero que usted me acompañe al libro de Éxodo, porque hay una historia allí muy interesante, que quizás muchas veces la hemos compartido, la hemos leído, o quizás no, pero que usted cuando la lea la va a recordar. Y es en el libro de Éxodo cuando se levanta en Egipto un rey, que dice la palabra que no había conocido a José. ¿Quién era José? José era un hijo de Dios, un judío, que Dios lo había levantado con un gran propósito para salvar no solamente Egipto, sino para salvar a todo su pueblo. Pero José ya no estaban los sucesores de los reyes que habían conocido a José. Y aquí vamos a ver una confrontación literal, una confrontación clara de lo que es el reino de Dios y el reino natural. Aquí está perfectamente ilustrado lo que estamos hablando acerca de los dos reinos, porque este hombre empieza a ver que los judíos iban aumentando, iban creciendo y en definitiva las tierras eran de ellos, era Egipto y ellos eran los dueños, así que un malestar empezó en su corazón. Algo se empezó a agitar dentro de él y empezó a maquinar contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Y la primera decisión que tomó es oprimirlos más. Ya ellos eran esclavos, pero dijo, vamos a ponerle un yugo más fuerte, mayor. ¿Para qué? Para que no se multipliquen, porque lo que yo estoy viendo es que este pueblo se está extendiendo. Y son un potencial peligro para los egipcios. ¿Por qué? Porque un día se van a levantar y nos van a destruir y nos van a desarraigar de nuestras propias tierras. Así que este hombre decidió oprimirlos más. Pero ¿saben qué? Ahí ya empezó la confrontación entre los dos reinos. Y los resultados no fueron los que él esperaba, sino que dice la palabra que en lugar de esa opresión causarles algún malestar, sino que ellos se multiplicaban más. No fue el resultado que estaba buscando. Entonces toma la segunda determinación y la más drástica. Habla con las parteras, con aquellas mujeres que estaban encargadas de recibir en el parto a los judíos cuando nacían, de asistir a las mujeres judías, y les da una orden, da un decreto. Cada vez que las mujeres judías den a luz un hijo varón, va a morir. Si es una hija mujer, va a vivir, pero si es un hijo varón, va a morir. Y aquí encontramos la primera de las llaves, la primera clave para que el reino de Dios se manifieste, aún contra un reino tan fuerte y tan poderoso como era el rey de Egipto, y todo su reino y todo su poderío. Y nos encontramos en Éxodo capítulo 1, versículo 17,
dice así: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Iglesia de Jesucristo, aquí tenemos una clave. ¿Cómo funciona el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo podemos acceder al reino de Dios y a los beneficios del reino de Dios? Solo temiendo a Dios. Solo temiendo a Dios. Porque la confrontación siempre va a estar, porque la amenaza siempre va a estar, porque la persecución siempre va a estar. Pero déjame decirte en esta noche que si permanecemos seguros y permanecemos en esa puerta estrecha y en ese camino angosto, solo temiendo a Dios y haciendo verdad y haciendo justicia, el reino de Dios se va a manifestar en nosotros. Se tiene que manifestar en nosotros. Una confrontación tremenda, otra confrontación clara entre dos reinos nos encontramos en el libro de Esther. He aquí una mujer judía que había sido escogida para casarse con un rey que no era del pueblo de Israel, pero había un propósito. Diga usted en esta noche, siempre hay un propósito. Con mi vida hay un propósito, con su vida hay un propósito. Pero tenemos que decidirnos en qué reino queremos estar. Esta mujer le tocó decidirse. ¿Por qué? Porque dice que halló gracia delante del rey, ella se casa con el rey, pero surge una situación. Siempre hay situaciones, siempre hay confrontaciones. Cuando surge esa situación en la que el pueblo de Dios, el pueblo judío era amenazado, alguien de su pueblo, un familiar de ella se acerca a su tío Mardoqueo y le dice: mira, Esther, vas a tener que prepararte y vas a tener que ir a interceder ante tu esposo, el rey Asuero, y brogar por el pueblo judío, para que no perezcamos, porque hay una gran amenaza contra el pueblo. Y en primera instancia esta mujer no estaba totalmente decidida y prefirió pasar por alto esa situación porque tampoco era tan fácil. Ella no era la única esposa del rey y no tenía acceso libre a su esposo, ni la confianza que hoy tiene uno con su esposo de decir algo naturalmente. Las cosas no eran así, funcionaban como yo les decía, como funcionan los reinos naturales. Hay protocolos y hay cosas que ni siquiera podríamos comprender ni entender. Pero lo que ella había pasado por alto es que había un reino superior. Y su tío Mardoqueo se lo hizo recordar. Y le dijo: déjame decirte, Esther, que si tú no te presentas delante de tu esposo e intercedes, de algún otro lugar, gloria a Dios, de algún otro lugar, Dios va a mandar un refugio, Dios va a mandar un respiro, Dios va a mandar un rescate, pero tú no vas a escapar. Y ese lugar, y esa fue la palabra que la posicionó a Esther y dijo: no, yo me meto en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay temor, solo el temor a Dios. Y así fue que esta mujer pidió cobertura del cielo, oró, ayunó ella y sus doncellas y todo el pueblo, y fue delante del rey y se presentó. ¿Y saben qué? Halló gracia, porque este es el tiempo, iglesia de Cristo. Los tiempos que vienen no van a ser tiempos fáciles, van a ser tiempos de confrontación. Todo el tiempo vamos a ser confrontados por el reino de las tinieblas, pero hay una palabra que te va a sostener. Hay un temor y hay un temblor que no es a los hombres, sino al cielo, que te va a sacar en victoria, que te va a dar la vida. Y como decía hace un momento Anabela, esa vida abundante, no escasa. El mundo hoy vive con escasez, piensan que tienen mucho porque tienen recursos, porque tienen dinero, pero saben que todo eso perece, todo eso se desvanece, deja de ser. Mas aquello que buscamos al Rey de Dios y su justicia, al reino de Dios y su justicia, vamos a permanecer, vamos a prevalecer. No tenemos temor de lo que va a venir. No hay una economía sustentable. Nuestro sustento viene del cielo. Nuestro socorro viene de los cielos. Nuestra esperanza viene de los cielos. Y de ahí, solo de ahí, vamos a estar confiados. Vamos a estar confiados. Siempre.
absolutamente siempre se estarán confrontando los dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Siempre, pero absolutamente siempre, Dios va a parar a alguien delante tuyo que será un Mardoqueo, que te va a decir algo que no te va a gustar, pero que esas palabras que te va a decir te va a hacer recordar en qué reino perteneces, en qué lugar te tienes que plantar, en qué lugar tienes que echar raíces. Yo y mi casa, dijo Josué, te vamos a servir. Yo no sé lo que va a decidir el otro, yo no sé lo que va a decidir el que está a tu lado o lo que va a decidir tu familia, pero este es el tiempo en el que tenemos que plantarnos y decir: yo voy a servir al Señor, yo voy a dedicar mi vida para el Señor, yo voy a dedicar mis horas, mi tiempo, mi economía, lo poco o lo mucho que tengo para servir al Señor, porque el tiempo es corto, el tiempo es corto. Yo no sé cuántos están entendiendo que el Señor está muy pronto a venir. El reino de Dios necesita ser manifestado. Y el reino de Dios no tiene que ver ni con la comida, ni con el vestido, ni con las riquezas, ni con la obsecuencia, ni con nada de esta tierra. El reino de Dios solo se manifestará a través de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo no pueden andar flotando en el aire. Los frutos del Espíritu Santo tienen que estar dentro tuyo y dentro mío y hacerlos manifestar, aún como decía Anabela en la coordinación, en medio de la oscuridad más profunda, cuando todas las luces se apaguen, cuando la tempestad arrece más fuerte que nunca, ahí estarás tú, ahí estaremos nosotros como iglesia de Cristo, siempre temiendo y temblando delante de su presencia y delante de más nadie. No tengamos temor al porvenir. No tengamos temor. Hace un momento antes de venir me decían de una persona que le habían diagnosticado esta enfermedad, este virus, y estaba con temor. No tenga temor al virus, no le tenga temor a la enfermedad, no le tenga temor a la muerte, no le tenga temor a si mañana va a tener dinero o si el año que viene va a poder suplir las necesidades de su casa. No tema absolutamente nada. Témale a Dios. Tenga temor y temblor. Camine en ese camino estrecho. Entre por esa puerta angosta y verá la gloria de Dios. Verá la gloria del Señor manifestarse en su casa, en su familia, en su economía, aún en su salud. Aquellos que están lidiando con problemas de salud, con adicciones, con problemas emocionales, con problemas matrimoniales. Créale al Señor, créale a Dios. Dios sigue haciendo milagros. Yo les invito a que se pongan de pie y puedan cerrar su vista en esta hora. Y vamos a declararle al Señor que queremos ser parte, como nunca antes, parte activa del reino de Dios. Porque ¿saben qué, iglesia de Cristo? Hay un tema con el reino de Dios. En el reino de Dios no podemos ser espectadores. A veces queremos ser espectadores y decimos: bueno, Señor, prepárame un silloncito en algún lado y me voy a sentar a ver cómo te moves, cómo moves tu mano. Pero el Señor dice: no. En el reino de Dios hay gente. Nicodemo se acercó y era una especie de espectador, una especie de persona con deseo de conocer, de saber, pero el Señor lo confrontó. En el reino de Dios no se puede venir a ser un espectador. Necesitamos ser activos, necesitamos, como dice su palabra, poner la mano en el arado y no mirar atrás, sino que avanzar y conquistar y tomar la tierra por heredad. Bendito Dios del cielo, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra que fue compartida. Gracias, Señor, porque no estuvimos hablando cosas que no tienen que ver contigo. Estuvimos tratando asuntos del reino que es indestructible, inquebrantable, porque los hombres pasan, los reinos pasan. Señor, las economías se derrumban, la política se destruye, mas el reino de Dios y su justicia avanza. Y aquellos que estamos inmersos en tu reino, avanzamos junto con Él. Señor, te presento esta iglesia. Te presento los hermanos que están escuchando, Señor, a través de las redes sociales. Te presento cada familia, cada hogar aquí representado, Señor.
todos nosotros, Señor, cada uno de nosotros aceptamos, Señor, el compromiso y la responsabilidad de ser parte de este reino, de ser parte de esta gloria postrera que será mayor que la primera. Sí, Señor, lo creemos con todo nuestro corazón y lo proclamamos, Señor, contra todo pronóstico del infierno, contra toda amenaza del reino de las tinieblas. Levantamos una voz profética y declaramos que la iglesia no se cierra, que los templos no se cierran, que la palabra del Señor va a correr y nada la puede detener, que este evangelio de buenas nuevas de salvación va a ser proclamado hasta lo último de la tierra. Aplauda al Señor en esta noche. Dele gloria al Señor en esta tarde, porque somos parte de un reino indestructible, inquebrantable, el reino de Dios y su justicia. Hay gratitud en nuestro corazón, hay alabanza en nuestro corazón, porque el Señor nos llamó a este reino. Somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para cosas grandes, para cosas maravillosas. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu Sí, Señor, estamos aquí por ti. a los que están. Sí, Señor, queremos manifestar tu reino. Donde tú nos Yo lleves, donde tú nos quiero coloques, Señor. levantar a ti Que tu reino se mis manifieste a manos, través de nuestras vidas, Señor. maravilloso Gracias, Señor. Jesús, Gracias por esta oportunidad preciosa que tú nos das milagroso de ser Señor, portadores de esta gloria, y llena Señor. este lugar Sí, Señor. con Gracias, tu presencia. Gloria a Dios. Gracias, Y haz Señor. descender tu poder. Te amamos, Señor. A los que Amamos tu estamos presencia, aquí, Señor. Amamos tu creo en presencia, ti, Señor. Te amamos, Señor. Jesús, Te amamos y hemos creído en tu palabra. y lo que Señor. harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, Que es buena, perfecta y agradable. y lo que harás Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. en mí. Sí, Señor. La buena obra que tú comenzaste, Señor, tú la perfeccionas. Tú la perfeccionas en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios, y te bendecimos en esta hora, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Te bendecimos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Eres precioso, Señor. Es perfecto. Tu amor perfecto. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor, porque la buena obra que el Señor comenzó en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar, porque hay un reino que tiene que manifestarse y es a través de nuestras vidas. Es a través de nuestras vidas. No serán los templos los que van a manifestar el reino de Dios. Seremos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Los invito a aquellos que han traído su ofrenda a que puedan estar pasando, y a aquellos que están conectados los invitamos para el día domingo 10:30 de la mañana.